¿Y tú qué opinas? ¿Es importante el tamaño de la familia para la felicidad del hogar? ¿Es importante el número de hijos? ¿Tú qué piensas? Hoy vamos a leer este interesantísimo tema, la lectura comentada del libro El Hogar Cristiano, el capítulo 24, y vamos a leer a partir de la página 152, el tamaño de la familia. El primer tema, un perjuicio para todos. O sea, el tamaño de la familia implica un perjuicio para todos o un beneficio para todos. Comencemos. Hay padres que sin considerar si pueden o no atender con justicia a una familia grande, llenan sus casas de niños desválidos que dependen por completo del cuidado y la instrucción de sus padres. Hay padres que sin considerar si pueden o no atender las necesidades de una familia grande se ponen a tener muchos hijos, niños que no tienen cómo valerse por sí mismos y que dependen completamente de ellos. ¿Qué implica esto? Esto es un perjuicio grave, no solo para la madre, sino para sus hijos y para la sociedad. O sea, aquí de lleno vemos que la primera implicación negativa es sobre la madre, después sobre los propios hijos y después sobre la sociedad. Los padres deben tener siempre presente el apropiado futuro de sus hijos. No han de verse obligados a dedicar cada hora al trabajo pesado a fin de proveer lo necesario para la vida de estos. O sea, tú tienes que evaluar tus finanzas antes de pensar en cuántos hijos vas a tener. Cuáles son tus posibilidades de tal manera que puedas proveerle lo necesario a estos hijos, sea uno, sean 10. Tienes que proveerles lo necesario. Y aquí vamos a ver si el libro solo está hablando sobre el asunto económico o si hay otras situaciones en juego. Antes de aumentar su familia, deberían considerar si Dios sería glorificado o deshonrado al traer ellos hijos al mundo. O sea, ¿qué clase de hijos vas a tener tú en compañía de esta persona que es tu pareja, tu cónyuge? Esos hijos que van a nacer de la relación de tú y tu pareja, ¿van a glorificar a Dios? Traten de glorificar a Dios por medio de su unión desde el primero y durante cada año de su vida matrimonial. O sea, hay que pensar cada año, cada día, que tu relación como pareja, que tu matrimonio traiga como consecuencia la gloria a Dios. La salud de la madre es vital. La señora Elena de White hace otra vez el arribo de la importancia de la madre. Vamos a ver qué dice sobre la madre. En vista de la responsabilidad que incumbe a los padres, ellos deben considerar cuidadosamente si traer hijos a la familia es lo más conveniente. O sea, ambos, no es uno ni es otro, ambos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ver si traer hijos a la familia es conveniente. ¿Tiene la madre suficiente fuerza para cuidar de sus hijos? Ese es el primer aspecto que tiene que ver, la salud de la madre. La madre tiene que ser responsable y cuidar de su salud. ¿Y puede el padre ofrecer las ventajas que amoldarán y educarán correctamente al niño? O sea, ¿el padre puede darle una educación apropiada a esos hijos? ¿Cuán poco se tiene en cuenta el destino del niño? Solo se piensa en satisfacer la pasión y se imponen a la esposa y madre cargas que minan su vitalidad y paralizan su fuerza espiritual. Con la salud quebrantada y el ánimo abatido, se ve rodeada de un pequeño rebaño al cual no puede atender como debiera. Careciendo de la instrucción que necesitan recibir, los niños crecen para deshonrar a Dios y comunicar a otros lo malo de su propia naturaleza. Y así se forma un ejército al cual Satanás maneja a su antojo, oh no por Dios. O sea que si tú como padre y madre no cuidas a tus hijos, el enemigo se encargará de educarlos y de hacer de ellos un ejército para el mal. ¡Wow!
qué impactante. Otros factores que hemos de considerar. Dios desea que los padres actúen como seres racionales y vivan de tal manera que cada hijo reciba debida educación y que la madre tenga fuerza y tiempo para emplear sus facultades mentales en la disciplina de sus niños, a fin de que sean dignos de alternar con los ángeles. O sea, estos niños que nosotros estamos criando deben de ser disciplinados, deben de ser dignos de alternar con los ángeles. Sus facultades mentales deben de ser desarrolladas. Deben de ser criados con disciplina, de tal manera que los ángeles puedan alternar con ellos. Ella, la madre, que ha de tener valor para desempeñar noblemente su parte y hacer su obra en el temor y amor de Dios, para que sus hijos resulten en bendición para la familia y la sociedad. O sea, la madre, más allá de estar ocupada en atender asuntos, no sé, de limpieza, de generación de recursos, de otras cosas, debe estar enfocada en criar a sus hijos, en atender las necesidades de sus hijos. Y si la madre no va a estar no va a poder hacerse responsable de la limpieza, de esos aspectos, el padre debe de ser lo suficientemente capaz de sustentar esas necesidades, ya sea que él se haga cargo o ya sea que le pida a alguien que le ayude a hacerlo. El esposo, aquí va para el esposo y padre tiene que considerar todas estas cosas, no sea que su esposa se vea recargada y así abrumada de abatimiento. O sea, imagínense ustedes esta escena en donde la madre tiene, que les gusta, 5 hijos y están todos de 1 año de diferencia, chiquitos, y la madre tiene que estar velando por el cuidado, por la limpieza de su ropa, por la limpieza de sus dientes, por formar hábitos en ellos, por hacerlos disciplinados, por todas estas cosas. El esposo tiene que considerar todas estas responsabilidades antes de dedicarse a tener solamente hijos. Debe procurar que la madre de sus hijos no se vea en una situación que no pueda atender con justicia a sus numerosos niños y darles la adecuada preparación. O sea, el padre se encarga de cuidar de la madre y la madre se encarga de cuidar de los niños. Así funciona. Los padres no deben aumentar sus familias hasta el punto de no poder cuidarla y educarla debidamente. O sea, los padres, ambos, no deben aumentar su familia hasta el punto de no poder cuidar de su propia familia y educarlas. El que haya año tras año un niño en los brazos de la madre significa una gran injusticia para ella. O sea, es injusto que una mujer esté embarazándose año con año y dando a luz año con año. Esto reduce y a menudo destruye en ella el placer social y se agrava la miseria doméstica. Imagínense ustedes que todavía el niño de 5 años no es independiente y ya hay uno de 4, ya hay uno de 3, ya hay uno de 2, ya hay uno de 1 y ya hay uno en el vientre de la madre. O sea, esto es injusto para la mujer. Y dice aquí que destruye el placer social. O sea, ¿con qué ganas tú vas a visitar a tu vecina? Vas a visitar no sé, vas de paseo cargando todo este montón de niños que sabes que son inquietos y que tú eres responsable de si quiebran algo, si tumban algo. O sea, esto es injusto para la mujer y eso destruye su placer social, las ganas de convivir con la gente. O sea, llega el momento en que la madre dice, ¿cómo quisiera yo ponerle pausa a mi vida? Miseria doméstica, dice aquí. Priva a sus hijos del cuidado y de la educación y del gozo que los padres tienen el deber de otorgarles. O sea, no solamente la madre está perjudicada, sino que los hijos están creciendo sin el cuidado, la educación y el gozo que deberían estar recibiendo. ¿Cómo está esa madre histérica? ¿Y cómo trata a esos niños? A puro grito. Consejos a los padres de la familia numerosa. O sea, si ya tienes una familia numerosa, el asunto que tienen que decidir es este.
estoy criando a una familia de hijos para fortalecer la influencia de las potestades de las tinieblas y para aumentar sus filas? Sí, porque si tú crías a un hijo maleducado, insensible, contestón, grosero, indisciplinado, lo estás criando para engrosar las filas de las tinieblas, dice aquí. ¿O estoy criando hijos para Cristo? Si no gobiernan a sus hijos ni forman sus caracteres para satisfacer las demandas de Dios, entonces, cuando menos niños haya para sufrir por su educación defectuosa, mucho mejor será para ustedes. O sea, si no puedes darles la educación y la crianza que los niños necesitan y a la que estás obligado a darle, mejor no te pongas a tener tantos hijos. Los padres, dice, mucho mejor será para ustedes, los padres, y para la sociedad. O sea, hasta la sociedad tiene que ver. Es un pecado aumentar la familia a menos que los niños puedan ser educados y disciplinados desde su infancia por una madre prudente, juiciosa, atenta e inteligente y que gobierne su familia en el temor del Señor, modelando y formando sus caracteres para que alcancen la norma de justicia. Qué impactante está esto. Dice, es un pecado aumentar las familias a menos que los niños puedan ser educados y disciplinados desde su infancia por una madre prudente, juiciosa, atenta e inteligente y que gobierne a su familia en el temor del Señor, modelando y formando sus caracteres para que alcancen la norma de justicia. Padres y madres, cuando saben que carecen de conocimientos acerca de cómo educar a sus hijos para el maestro, ¿por qué no aprenden sus lecciones? ¿Por qué siguen trayendo al mundo hijos para aumentar las filas de Satanás? ¿Agrada a Dios esta conducta? Cuando ven que su familia numerosa tiene que recargar severamente sus recursos y que al llenarse de hijos, las manos de la madre no le queda tiempo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, o sea, si sabes que no puedes y sigues teniendo, cuando ven que su familia numerosa tienen que recargar severamente sus recursos y que al llenarse de hijos, las manos de la madre no le queda tiempo entre los nacimientos para hacer la obra que toda madre necesita hacer. ¿Por qué no consideran el resultado inevitable? Cada hijo sustrae vitalidad a la madre. Y cuando padres y madres no hacen uso de razón en esto, ¿qué oportunidad tienen ellos o sus hijos de ser debidamente disciplinados? Si los mismos padres no son disciplinados al cuidar el nacimiento de sus hijos, ¿qué esperanza hay para los hijos, no? El Señor invita a los padres a considerar este asunto teniendo en cuenta las realidades futuras y eternas. O sea, cada hijo que tienes es una responsabilidad ante el cielo. Cada hijo que tú tienes debe de llegar al cielo. Y si no estás capacitado para lograr esto, pues debes de considerarlo. Consideraciones económicas. Aquí vamos a ver lo de la economía. Los padres debieran considerar con calma cómo han de proveer para los hijos lo que necesiten. No tienen derecho a traer hijos al mundo para que sean una carga para otros. No tienen derecho. Tienen un trabajo que les permita sostener a una familia de modo que no necesiten ser una carga para los demás. Si no lo tienen, cometen un error al traer hijos al mundo para que sufran por falta de cuidado, alimento y ropa apropiados. Los que carecen gravemente de recursos económicos y que son los menos preparados para progresar en el mundo, generalmente llenan sus casas de hijos, mientras que por lo común la gente capacitada para adquirir propiedades no tienen más hijos de los que pueden atender debidamente.
Los que no están preparados para atenderse a sí mismos no deberían tener hijos. Así o más claro. Problemas para la iglesia. Muchos que apenas pueden vivir cuando están solteros deciden casarse y mantener una familia cuando saben que no tienen con qué sostenerla. Y lo peor es que no tienen ningún gobierno de su familia. Todo su comportamiento en la familia se caracteriza por hábitos de negligencia. No ejercen ningún dominio propio y son apasionados, impacientes e inquietos. Cuando los tales aceptan el mensaje, les parece que tienen derecho a la ayuda de sus hermanos más pudientes. Y si no se satisfacen sus expectativas, se quejan de la iglesia y la acusan de no vivir conforme a su fe. ¿Quiénes han de sufrir en este caso? ¿Se necesita sacrificar la causa de Dios y agotar su tesorería para cuidar de esas familias pobres y numerosas? No. Los padres deben ser los que sufran. Por lo general, no sufrirán mayor escasez después de aceptar el sábado. Por lo general, no sufrirán mayor escasez después de aceptar el sábado que antes. O sea, da igual. Se limita el trabajo misionero. Al enviar misioneros a países lejanos, hay que elegir a hombres que sepan economizar, que no tengan familias grandes y que comprendiendo la brevedad del tiempo y la gran obra que deben realizar, no llenarán de hijos sus casas y sus manos de posesiones, sino que se mantendrán tan libres como les sea posible de cuanto desviaría su ánimo de la gran obra que les toca hacer. La esposa, si es consagrada y tiene libertad para hacerlo, puede, trabajando al lado de su esposo, realizar tanto como él. Dios ha bendecido a la mujer con talentos que han de usar para glorificarlo, conduciendo a él a muchos hijos e hijas. Pero son muchas las que, pudiendo trabajar con eficiencia, se ven sujetadas al hogar para atender a sus niños. Queremos misioneros que lo sean en el sentido más amplio de la palabra, que dejarán de lado las consideraciones egoístas y pondrán en primer lugar la causa de Dios. Personas que trabajando sinceramente para gloriarlo estarán siempre listas para ir a donde Él las llame y para trabajar en cualquier puesto a fin de difundir el conocimiento de la verdad. En el campo misionero se necesitan hombres cuyas esposas, amando y temiendo a Dios, puedan ayudarles en la obra. Muchos padres de familia salen a trabajar, pero no se entregan por completo a la obra. Son de doble ánimo. La esposa y los hijos los apartan de su trabajo y con frecuencia les impiden ir a los campos donde podrían entrar si no consideraran que tienen que estar cerca de casa. Impactante. El tamaño de la familia. ¿Cuántos hijos se van a tener? Es un asunto trascendental. Yo tengo 4 hijos y viví el ser madre de tiempo completo. Es desgastante. Claro que Dios da satisfacciones, pero si tú puedes planificar tu hogar de tal manera que formes hijos para la gloria del Señor, esfuérzate en hacerlo. Si tienes muchos hijos, trabaja el doble para alcanzar la meta que el Señor tiene para ti. Porque más allá de los bienes terrenales, lo más importante es que el día que Jesús venga estemos de pie con los hijos que el Señor nos dio. El Señor te bendiga.